Bueno, tal como mis predecesoras en esta webinar, la doctora Sandra como la doctora Lilia, hablaron de la importancia de estas lesiones por presión, por lo tanto nosotros nos vamos a dedicar del punto de vista de gestión de riesgo a la parte menos grata de la gestión de riesgo. Es cuando tenemos un reclamo o bien algún familiar o un paciente nos demanda por la aparición de estas lesiones por presión y vamos a revisar algunos conceptos que me parecieron importantes específicamente. Por lo tanto, vamos a ver las lesiones por presión como evento adverso. ¿Qué pasa cuando esto se lleva a juicio? Un poco de costos y las conclusiones básicas que vamos a analizar. Lo primero que tenemos que pensar, y ya Sandra y Lilia lo definieron, es que la seguridad del paciente como una dimensión de la calidad asistencial es específicamente un conjunto de actuaciones o actividades o procesos que toda la gente que trabajamos en el área de la salud, como las mismas organizaciones sanitarias, realizan ¿para qué? Para disminuir la probabilidad de producir un daño innecesario o involuntario a nuestro paciente. Por lo tanto, todo el mundo, desde ya hace por lo menos 10 años a nivel mundial, estamos trabajando en pro de esta seguridad del paciente. En relación a eso, tenemos que recordar la definición clásica de evento adverso, y que básicamente es la situación o suceso no deseado que es imputable a la atención de salud y no derivada de la condición inicial o de la enfermedad de este paciente. Por lo tanto, lo que podemos decir es que estas lesiones por presión que tienen una serie de definiciones, yo puse esta porque es una de las más claras, pero cuando nuestros pacientes hospitalizados adquieren una lesión por presión de origen hospitalario o bien relacionada a la atención de salud, es específicamente un problema. ¿Y por qué este es un problema? Porque se considera uno de los principales eventos adversos que ocurren en las instituciones de salud y que muchas veces está subvalorado. ¿Y por qué está subvalorado? Principalmente por los métodos que se tienen de vigilancia epidemiológica. Actualmente en Latinoamérica casi completa y muchas partes de Europa y Estados Unidos, la notificación de eventos adversos se realiza en forma pasiva. Esto quiere decir cuando alguien que trabaja en salud ve que un paciente se cae o está con un paciente cuando tiene un error de medicación, uno llena una hojita y la manda al comité de calidad de la institución. Y esta notificación en general es muy baja y logra detectar entre el 10 al 30% el total de los eventos que ocurren específicamente a nivel de la institución. Fuera de ser un evento adverso, las lesiones por presión tienen otro apellido, son eventos centinelas. Y por lo tanto, como eventos centinela, estamos obligados desde el punto de vista de gestión de riesgo a hacer análisis causa-raíz, evaluar específicamente cuáles fueron los riesgos del paciente, qué es lo que no hicimos dentro de los protocolos de la institución. Sabemos que a nivel mundial, 15 años después de que apareció El errar es humano, que es la publicación de la Sociedad Americana, específicamente en 1999, este informe, el Free from Heart, nos dijo que a nivel mundial hay 421 millones de hospitalizaciones y también ocurren sobre ese 421 millones de hospitalizaciones aproximadamente 43 millones de eventos adversos al año. Eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque nuestras lesiones por presión vienen en general, sobre todo en América Latina, primero como evento adverso mayor las infecciones asociadas a la atención de salud, le puede seguir los errores de medicación y las lesiones por presión, o ocupar el segundo o el tercer lugar estas lesiones por presión, por lo tanto es una cifra bastante significativa. ¿Qué más nos dijeron y que nos ha dicho la literatura? Es que las lesiones por presión son una vulneración a los derechos humanos y esto hay que tenerlo muy
claro cuando uno se enfrenta a demandas judiciales. En Estados Unidos específicamente representa 17.000 demandas relacionadas a estas lesiones por presión. Y por otro lado, como la lesión por presión es un evento adverso que se ve y que no se ve agradable para los familiares o para el propio paciente, es la segunda causa de reclamo de pacientes que en general o termina con una negociación o bien puede terminar en una demanda para el centro asistencial. En relación a los costos relacionados a estas demandas, a las demandas legales por lesiones por presión, se ha calculado que en el Reino Unido más o menos llegan a 30.000 libras esterlinas por evento, entre el 80 al 90% de las demandas por lesiones por presión. Pero también pueden alcanzar una suma mucho más alta de libras esterlinas. En Estados Unidos, de acuerdo a este informe del año 2017, podemos evaluar que, y algo muy importante, es el segundo motivo después de las muertes por causa errónea, el que la institución sea demandada por lesión por presión. En general, llegan a $250.000 por caso estas demandas como cifra máxima, pero existen algunos relatos muy puntuales que han alcanzado específicamente $312 millones. Por lo tanto, esto es variable en relación a cuánto sale una demanda por lesiones por presión. Si evaluamos específicamente, el 81% de estas lesiones por presión que son demandables son de origen hospitalario o asociadas a la atención de salud. Y aquí tenemos un ejemplo de una paciente que ingresó esta persona a un hospital en el sur de nuestro país, que es una región muy linda, en Puerto Montt, y básicamente la hija decía que a su madre no la atendieron oportunamente una lesión en la región sacra, pues ella había visto más o menos 5 días de su ingreso que a nivel sacro se le había puesto una tonalidad rojiza, o sea, ya estaba desarrollando una lesión por presión en etapa 1. Posterior a esto se profundizó, realizó un cuadro de sepsis, lo que le causó un daño neurológico que la mantiene casi en un estado vegetal. Para esto, el hospital, después de la denuncia y la demanda, ¿qué es lo que dijo? Que la paciente efectivamente estaba siendo tratada por una úlcera por presión que incluyó aseo quirúrgico específicamente. Y esto se ve frecuentemente tanto en Chile como en otros países porque cada día más existe esta necesidad de demandar. Pero por otro lado, tenemos muchas asesorías de abogados, como es el caso de la que ustedes ven en pantalla, que son centros de abogados que asesoran en forma jurídica especialistas en el ámbito sanitario y ofrecen a estos pacientes o a estos familiares que han sufrido algún evento adverso durante su atención de salud, que ellos le ayudan en la defensa judicial por daños producidos por errores médicos, por diagnósticos errados, por falta de consentimiento informado, entre otros. Por lo tanto, nos hemos visto desde el punto de vista legal por dos actividades. Uno, que los hospitales producimos específicamente estas lesiones por presión, y dos, que el grupo específico de asesoría jurídica ya vio que aquí tienen una población blanco bastante definida y que de acuerdo a las expectativas las demandas pueden ser ganables. ¿Qué es lo que nos pasa cuando uno tiene que evaluar específicamente inicialmente una demanda? Lo primero que tienes que evaluar es si se siguieron todos los protocolos en forma adecuada y los registros, tanto de enfermería como médicos, en la ficha clínica demuestran que la institución y el personal con ese paciente fueron diligentes. Esto quiere decir que se aplicó todo de una forma adecuada y apenas apareció una lesión por presión en estadio 1, básicamente hicieron todo lo posible con todo lo que tenían y la tecnología e insumos que tenían a su disposición para evitar mayor daño. Entonces, lo primero que tienen que evaluar es el grado de daño que produjo esta lesión por presión, que puede ir de ninguno, que eso es raro, de
y en general van desde moderado, grave y muerte. Y el impacto para la institución desde el punto de vista legal es algo muy puntual y muy específico, y esto tienen que recordarlo todos independientes del país que sean a nivel de Sudamérica y América y Centroamérica. ¿Por qué? Porque todas nuestras cartas magnas o nuestras constituciones políticas tienen específicamente el derecho a la salud como un derecho fundamental de las personas y que se debe, y el Estado debe garantizar que este derecho a la salud sea efectivamente materializado específicamente por terceros o por ellos en forma, como es el caso de Chile, por las secretarías ministeriales o por los propios ministerios de salud. Entonces, ya que esto esté definido en nuestras constituciones, que todos tenemos derecho a una salud y que esta salud y derecho a la salud está a cargo del Estado en forma ineludible, específicamente ya nos pone en un pie mucho más atrás frente a una demanda. Dentro de las responsabilidades que nos pueden demandar, podemos hablar de responsabilidad profesional, lo que antes se llamaba responsabilidad médica. Y básicamente es la capacidad que tiene el médico o profesional de la salud para responder por sus propios actos en ejercicio de su arte. Y que básicamente buscan el beneficio del paciente y que muchas veces, como estamos viendo con la aparición de una lesión por presión, no ocurre el resultado esperado y produjimos mayor daño en este paciente. Aquí se disgregan dos tipos de responsabilidades, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. La responsabilidad civil básicamente se da cuando existe una mala praxis o negligencia sobre el paciente y este se ve afectado, el cual puede reclamar una indemnización pecuniaria, o sea, va a reclamar que se le devuelva en dinero específicamente la indemnización, y una responsabilidad penal que básicamente el profesional que logró producir el evento adverso básicamente puede ir a cárcel, pero les recuerdo, como bien lo dijeron la doctora Lilia, en general, la producción de las lesiones por presión es por problemas de proceso y no de las personas. Procesos mal supervisados, procesos mal realizados, entre otras cosas. Dentro de estas demandas, en general, el monto demandable, los abogados los definen claramente por diferentes daños, pero es el daño moral el que más cuesta valorizar. Es por eso cuando nos demandan como institución y piden una indemnización estos demandantes, ¿qué es lo que quieren específicamente? Un resarcimiento bajo tres figuras fundamentales. La primera es daño emergente, o sea, todos los costos que él debió incurrir por esta lesión por presión que se profundizó, tuvieron que hacer aseos quirúrgicos varias veces, antibióticos, consultas, apósitos, curación avanzada, entre otras cosas. Lucro cesante es lo que la persona deja de percibir porque no puede trabajar. Por lo tanto, se calcula específicamente de lo que le queda de vida a ese paciente y de vida productiva. Pero es el daño moral, básicamente la figura que más cuesta valorizar. ¿Por qué? Porque este daño moral es muy difícil de medir. Y muchas veces este daño moral, que es el sufrimiento humano, se ha evaluado, por lo menos en Chile, y hice la última extrapolación, que va entre 100 millones de pesos a 700 millones de pesos. Los 700 millones de pesos solo por concepto de daño moral serían más o menos $900.000. Por lo tanto, siempre recordar que nos pueden demandar y básicamente la indemnización se va a manejar por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Y es el daño moral el que más cuesta valorizar.
Y para esto quiero revisar con ustedes rápidamente una demanda que apareció y que se sancionó el año 2003 de otro evento adverso que son las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Por qué? Porque este juicio definió el precedente, por lo menos en nuestro país y alrededores, para considerar los eventos adversos altamente demandables. Básicamente, una señora se había hecho una mamoplastia reductiva bilateral con una infección de sitio operatorio grande y con una extensa cicatriz. La demanda por daño emergente es 50 millones y por daño moral 350 millones de pesos. El fallo en la primera instancia condenó a la institución de salud, que era un hospital público en el sur de Chile, a indemnizar a la paciente por 50 millones. El hospital dijo que no y se fue al fallo en segunda instancia, que aumentó 15 millones más y finalmente la Corte Suprema, que es el fallo final, mantuvo el fallo de segunda instancia. Pero aquí lo importante es esto, y son las consideraciones jurídicas del fallo. Primero, hubo una falla estructural que produjo ineficiencia al servicio que afectó a la paciente en su derecho a no ser lesionada. Todo paciente a los cuales le brindamos atención de salud tienen otro derecho fuera del derecho a la salud. Tienen su derecho a no ser lesionados. Por lo tanto, el juez define en el fallo y en autos, que uno lo lee después, no es posible jurídicamente aceptar la tesis de la institución que se demandó en orden que, por ser inevitables las infecciones, no tiene obligación de responder de los daños. Porque esto conduciría simplemente a la responsabilidad de los establecimientos de salud. Si las infecciones son un riesgo siempre presente en los hospitales, como actualmente son los eventos adversos, como afirmó la institución, no es imprevisible y jurídicamente por ello fundar una excusa para eludir la responsabilidad por los perjuicios que cause con su actividad al paciente. Y aquí viene lo que realmente nos impactó en la época, todos los que trabajamos en gestión de riesgo en diferentes instituciones sanitarias en Chile. Y fíjense específicamente, el hecho de contar el establecimiento con un comité de infecciones, con un sistema de control de infecciones, con indicadores dentro de los parámetros y los estándares nacionales es insuficiente para comprobar cumplimiento de la obligación de diligencia. Diligencia es que cuando vimos el evento, tratamos de hacer lo humanamente posible con los mejores médicos, los mejores insumos, los mejores diagnósticos, el mejor tratamiento para que ese daño no siguiera avanzando. Entonces, esta consideración jurídica que definieron el fallo, sobre todo el último punto, deja un precedente para cualquier evento adverso, por lo menos en nuestro país y alrededores, porque ya en Argentina se ha citado esto como un precedente. Por lo tanto, les recuerdo que frente a la responsabilidad legal de las lesiones por presión, vamos a tener una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Y en la penal específicamente entra el encubridor y el cómplice. Eso de que yo no vi o yo sabía y no lo hice, me di cuenta que no lo estaban haciendo, pero no seguí realizando y molestando y haciendo que el personal cumpla con los cambios de posición cada 2 horas, nos convierte específicamente en cómplice. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y vuelvo a repetir, cada vez que detectemos un evento adverso, lo que tenemos que hacer es mitigar al máximo su efecto en el paciente. Si tiene una lesión etapa 1 de LPP, no puede pasar a etapa 2 y los registros de enfermería, los registros médicos, los insumos que se utilizaron, las interconsultas que se realizaron, deben mostrar específicamente la diligencia de este caso en particular. Por lo tanto, lo que mejor podríamos hacer para tener un éxito y no tener demandas es promover la calidad a través del círculo de calidad.
Vimos que los costos eran bastante importantes y además tenemos costos directos de la institución de salud, que son los fijos y los variables, los costos indirectos, que vimos que era el lucro cesante básicamente, y los intangibles, que es el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, la discapacidad, la pérdida de trabajo de este paciente específicamente, o bien un cambio en su funcionamiento social y en las actividades diarias puntualmente. ¿Qué es lo que sabemos? En el 2018, Aldener y colaboradores publicaron que a nivel mundial el costo de tratamiento de las lesiones por presión alcanza cifras astronómicas en billones de dólares específicamente por año. En general, en España, estas lesiones por presión significan el 5% del gasto sanitario anual en España. Y les recuerdo que los gastos sanitarios medidos sobre el Producto Interno Bruto que recibe un país, sabemos que en el año 2018 en Chile, del Producto Interno Bruto, un 5,2% de este se destinaba a salud. Y de este 5,2 ya un 5% puede significar específicamente las lesiones por presión, lo que pasa en Brasil, en México y otras instituciones. Y como bien dijo la doctora Lilia y Sandra, el 95% de las lesiones por presión, de acuerdo a la literatura, es evitable. Por lo tanto, no deben ocurrir y esto también es un precedente específico para instaurar una demanda a un centro o una institución hospitalaria. Por otro lado, también tenemos los criterios de evitabilidad. Fuera de la producción de daño a la lesión por presión, también en gestión de riesgos se maneja específicamente el criterio de evitabilidad del evento adverso. Esto quiere decir específicamente si el personal hubiese seguido las normas, los protocolos utilizados, los insumos tal como los tiene disponibles, de acuerdo al conocimiento científico y estén actualizados, este evento, esta lesión por presión hubiese ocurrido. Si la respuesta es no, esa lesión por presión era evitable. Existe una serie de codificaciones, pero básicamente es eso. Si vemos específicamente la evitabilidad a nivel mundial de los eventos adversos, es específicamente un 60%, como algunas ciudades como Nueva York, que la evitabilidad es casi un 30%, en España un 42%, en Colombia un 61%, pero en Chile, de acuerdo a un estudio que realizó una doctora en enfermería, específicamente la evitabilidad de los eventos adversos en Chile es casi de un 90%. Esto quiere decir que nuestro personal en las instituciones de salud que son hospitales públicos, en 32 hospitales públicos de Arica Punta Arenas en Chile, específicamente no siguen adecuadamente las normativas. Y eso hay que considerarlo en las posibles demandas que tengamos. Además, sabemos, como bien dijo la doctora Guerrero, específicamente que uno de los indicadores de la calidad de la gestión y de la implementación de esta gestión en enfermería es la tasa de lesión por presión fuera de otros eventos adversos. Y aquí les quiero mostrar un poco de datos de Chile. Este es un estudio que realizamos con Viviana, más o menos en 3 años. Estos son 6 hospitales a nivel de Santiago y regiones, donde evaluamos 3.000 pacientes con un estudio de prevalencia y pudimos detectar que la prevalencia promedio en los hospitales en Santiago y regiones específicamente era casi de un 50%. O sea, la mitad de los pacientes hospitalizados al menos hacían una lesión por presión, lo cual es extremadamente alto. Si lo comparamos específicamente a lo que le decían las enfermeras de gestión de riesgo de calidad o las enfermeras jefes de las instituciones, decían, ¿para qué vienen a hacer el estudio de prevalencia si nosotros notificamos 3 o 4 lesiones por presión en un mes? Casi se murieron con los resultados.
Por otro lado, tenemos un estudio que hoy día lo enviamos al Virtual eSport, que es un congreso muy grande europeo, y este estudio de prevalencia, en un estudio multicéntrico que evaluamos 1.000 pacientes, la tasa de lesión por presión específicamente fue de 18,7% y determinamos algunos riesgos importantes, como específicamente la categoría riesgo de enfermería. Esto quiere decir qué tan dependiente era este paciente de los cuidados de enfermería, y vemos que mientras más dependiente puede hacer más lesiones por presión de acuerdo a las estadígrafos que nos dan. Y por otro lado, una tesis de una de mis alumnas de doctorado que ya está por terminar, que hicimos evaluar específicamente si la proteinemia y la oximetría cutánea nos demostraban ser buenos factores de riesgo para la aparición de lesiones por presión. Era un estudio multicéntrico y evaluó cerca de 900 pacientes. Y lo que podemos ver que en los odds ratio, en la regresión que se hizo, la oximetría cutánea en valores inferiores a 94% es un factor de riesgo importante, por lo tanto, vale la pena evaluar, y la proteinemia también. Así que en nuestro país estamos realizando algunos estudios que pronto espero poder compartir con ustedes. Y dentro de esto también existe un estudio que hizo una alumna de magíster, que es Ilonka, que era una enfermera jefa de una UCI, y demostró que la tasa de lesión por presión inicial de su unidad de cuidado intensivo era casi 21 por 100 días cama, y después de la intervención con gestión de riesgo, básicamente bajó a 14, lo cual le dio en este estudio cuasi experimental una significancia estadística. Además, tal como hablaron las doctoras anteriores, las lesiones por presión aumentan entre 9 días la estancia del paciente o 6,5 días también. Y dentro de esto, ¿qué es lo que tenemos específicamente? Que las lesiones por presión básicamente aumentan esta estancia hospitalaria, sobre todo en pacientes ancianos agudos, porque tienen sus factores de riesgo específicos. La gente se muere y nuestros pacientes se pueden morir por lesiones por presión. Básicamente, este artículo nos muestra que 60.000 pacientes al año mueren como resultado de esta lesión por presión. Y la curación de estas lesiones por presión es 2,5 veces más cara que la prevención. Por lo tanto, tenemos que orientarnos claramente a prevenir del punto de vista legal y del punto de vista económico. Ya vimos que el 95% era evitable, y esta foto siempre la pongo, pero a modo de conclusión, y ya para no cansarlos más, lo primero que podemos decir es que las lesiones por presión son un problema de salud pública que todavía no está bien definido, sobre todo en América Latina, como bien dijo la doctora Guerrero. Los costos asociados son importantes a nivel país y pueden alcanzar hasta un 5% del Producto Interno Bruto que sea destinado a salud. Y las lesiones por presión son un evento adverso que puede ser altamente judicializado, con demandas bastante altas, y que en general, si la institución no está bien preparada y no muestra diligencia en la ficha clínica y en los datos de ese paciente, lo más probable es que pierda la demanda. Y para finalizar, les muestro esta fotografía que es durante los estudios de lesión por presión de prevalencia en los diferentes hospitales en Santiago. Con Viviana nos vimos esto es una paciente terminal que tenía un cáncer, más o menos 80 años, y que la señora estaba con un goteo de morfina, pero la acostaron y nunca más la movieron. Y estaba con estas características, con múltiples lesiones por presión en diferentes estadios. Les dejo mi correo electrónico, naldifebre@una.cl, y agradezco la oportunidad de poder participar de estas presentaciones. Muchas gracias.